¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias a Dios por continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, gracias por compartir y sobre todo, como siempre, le agradecemos. Gracias por orar por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas. Así que bueno, quédese con nosotros en este tiempo de lectura bíblica, comparta con sus contactos y no se olvide de compartirnos sus testimonios y también de orar por las peticiones que nos están solicitando en este momento. A la hora que nos esté escuchando, por la mañana, por la tarde o por la noche, que Dios le bendiga y espero que esta palabra llegue a su corazón y que haga la obra que Dios se ha propuesto enviarla en este día a nuestra vida. Voy a leer Mateo capítulo 16, 5 al 12. Es ahí donde nos quedamos para este día y le pido que ya sea que lea o nos escuche, pero sobre todo abramos nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios. Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Bueno, queridos hermanos, aquí tenemos esta lectura bíblica de esta mañana. Y bueno, sabemos que el Señor Jesucristo con sus discípulos regresan al territorio, según nos da el dato, del lado oriental del mar de Galilea. Y mientras iban, les advirtió a los discípulos sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos pues no entendieron lo que les quería decir. ¿Cuántas veces nosotros la palabra de Dios nos es entregada y no la entendemos? Y si usted se da cuenta, el Señor les aclara y les está diciendo que les falta, por un lado, fe, porque el Señor provee, pero también les falta discernimiento, poder entender la palabra de Dios. De manera entonces que al tratar de comprender esto, ellos sacan su propia conclusión, como comúnmente hacemos nosotros. Sacamos nuestra propia conclusión sin antes examinar si nuestra conclusión de lo que leímos o de lo que recibimos es el mensaje central de la palabra del Señor. Porque ellos concluyeron y pensaron en el pan cuando Jesús mencionó la levadura y en el hecho de que habían olvidado llevar pan, el pan material, el pan físico. Así que concluyeron, y lo llamativo de esto es que todos concluyeron lo mismo. No hubo uno solo que dijese: no, el Señor no nos está hablando del pan material. Pero todos concluyeron que Jesús les estaba diciendo que no consiguieron pan, el pan con levadura. Pero el Señor, que está al tanto de su conversación, les corrige. Esto nos debe recordar, hermanos, que el Señor siempre está al tanto de lo que pensamos, de lo que decimos. Él está al tanto. Por eso nuestras conversaciones, dice la palabra de Dios, deben de ser conversaciones gratas, conversaciones entre los hermanos, entre familia, conversaciones que edifican, no conversaciones de contienda, de chismes, de falsos testimonios, de incluso conversaciones que ofenden no solamente al prójimo, sino a Dios mismo. Porque el Señor está pendiente de lo que nosotros estamos comentando, platicando o incluso concluyendo. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque el Señor les dice: ¿qué pasó con ustedes? Eso no es lo que yo les estoy diciendo.
Así que gracias al Señor porque Él está pendiente de nuestras conversaciones, ¿no le parece? Él está pendiente, no se le olvide, hermano y hermana, que todo lo que hablamos, todo lo que decimos y pensamos, el Señor lo sabe. Así que bueno, el Señor Jesús les amonestó, porque primeramente, si el Señor les estuviese refiriendo del pan material, ¿de qué se tendrían que preocupar? Si Él ya había multiplicado no una vez, 2 veces. Por eso el Señor les está trayendo a la memoria que si no se acuerdan o si ya se les olvidó lo que milagrosamente el Señor hizo cuando dio de comer el pan físico a 5,000 y luego a 4,000. Así que eso no tenía sentido de que se preocuparan, no tenía sentido. ¿Cuántas veces nos preocupamos de cosas que no tienen sentido? De cosas incluso que creemos o pensamos que debe llamar nuestra atención, pues, situaciones que a veces están pasando en la familia, en nuestra congregación, en lugar de ocuparnos en la oración, en lugar de ocuparnos en la lectura de la palabra y no estarnos preocupando ni ocupando en cosas que no tienen sentido, como los discípulos lo estaban haciendo. Porque el Señor Jesús le dice, eso ya quedó más claro. El pan material no es problema, ni cualquier situación, yo lo he multiplicado. Así que no les estoy hablando del pan físico. No se preocupen por cosas inútiles. No se preocupen por cosas que no tienen valor. Más bien, preocúpense por tener fe. Preocúpense por creer mi palabra. No tienen que incluso traer pan ni de los saduceos ni de los fariseos, con o sin levadura. ¿De qué se tienen que preocupar? Donde sí se tienen que preocupar y ocupar son de los peligros de los grupos que en ese tiempo predicaban doctrina impía, los saduceos y los fariseos. De eso sí preocúpense, de eso sí ocúpense. El Señor les dice, si en algo se tienen que preocupar y ocupar es de no escuchar doctrina impía, doctrina que aparta de la verdad, de la fe. Usted sabe que los saduceos y los fariseos, queridos hermanos, tenían doctrinas pues muy erradas, basadas en sus costumbres y en sus obras personales. Así que cuando Jesús les dice que están equivocados, a lo que Él se refiere, se dan cuenta que se trata de las enseñanzas de estos grupos religiosos. Recordamos un poquito y por qué el Señor les está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque los fariseos tomaron la ley de Moisés de una manera tal que llegaron al grado de añadir cientos de leyes hechas por ellos mismos. Tomaron la ley de Moisés y, como para ellos no era suficiente, añadieron más leyes humanas, leyes de sus ancianos. Y eso sabemos de los problemas que traía gravemente. Incluso hemos leído en capítulos anteriores cómo el Señor los confrontaba porque reprendían a la gente e incluso a los discípulos. Al Señor Jesús le sacaron eso en un momento. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Cuando ya vimos que eso era una situación ceremonial, para la ceremonia, no para el diario vivir. Sin embargo, ellos añadían y añadían. ¿Sabe por qué? Porque esperaban ganarse el cielo guardando esas reglas de manera externa, aunque su corazón estuviera lejos de Dios. Cuidado cuando nos queremos ganar la gracia, un lugar en el cielo o ganar algo que solo Dios da. Dios es el que reparte, el que entrega como Él quiere, a quien Él quiere, como a Él le place. No nos tenemos que ganar nada. Es por pura gracia. Lo que sí tenemos que tener es gratitud y obediencia por lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Así que el Señor les dice que esto es lo peligroso. Por otro lado, los saduceos, ¿de qué se tenían que guardar? Porque los saduceos
negaban la existencia de los ángeles. Y usted se puede imaginar de lo que también negaban. Negaban la resurrección. Imagínese usted. Cuando Jesús hablaba de la resurrección, eso los hacía molestar, enojar mucho, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y usted sabe que Jesús no solamente resucitó a uno, ni a dos, sino que a tres, a menos de los que están registrados aquí en la palabra de Dios. Pudo haber sido más, pero sabemos que aquí está escrito solo lo que es necesario para creer, porque si todo, como dice Juan, se hubiera escrito todo, no alcanzarían ni los libros de todo el mundo. Pero cuando el Señor hablaba de la resurrección, los saduceos odiaban a Jesús, lo rechazaban por resucitar muertos y por hablar de la resurrección. Así que, hermanos, cuando el Señor los reprende, les está diciendo: guárdense de doctrinas falsas, de doctrinas que apartan de la verdad, de doctrinas que son hechas por hombres. Guárdense de eso. Ahí tengan mucho cuidado. Nosotros tenemos que guardarnos de la levadura, de las falsas enseñanzas, que no es nuevo. No vaya usted a pensar que es nuevo. Desde los tiempos de Jesús y mucho antes ya había falsas doctrinas. Solo que cada vez aparecen nuevas o de otra manera, presentadas de otra manera. Pero siempre ha existido. Así que nosotros tenemos que guardarnos de la levadura de las falsas enseñanzas y de la levadura del pecado y de las costumbres mundanas que nos apartan de la voluntad del Señor. Así que, queridos hermanos, por hoy yo creo que el Señor tiene mucho que decirnos. Por eso le invito a que oremos y que le pidamos al Señor sabiduría para poner atención a lo que Él nos dice y no sacar nuestras propias conclusiones, sino que lo que Él quiere decirnos, que sea lo que queremos en el corazón, poner en práctica y en nuestra vida. No lo que yo creo, pienso o me conviene, sino lo que el Señor quiere y es su voluntad. Oremos al Señor y oremos por las necesidades. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Señor, ayúdanos a escuchar con cuidado tu palabra, danos discernimiento, danos entendimiento para que sea aplicable a nuestra vida y transformadora en nuestro ser. Señor, ayúdanos a guardarnos de la levadura, de toda secta, de toda doctrina falsa, de toda enseñanza falsa, pero también de la levadura, de la maldad, del pecado, de todo lo que corrompe la sana costumbre, Señor, la sana doctrina y la vida sana y saludable en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para dar buen testimonio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y también te pedimos por las necesidades, Señor. Obra milagrosamente, tú tienes poder para hacerlo y creemos en tu poder milagroso. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas, porque tú siempre obras conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana y amigo. No se pierda la lectura de mañana, porque mañana vamos a ver la confesión de Pedro. Pedro confiesa algo muy importante. No se lo pierda mañana, con el favor de Dios. Aquí le esperamos. Por lo pronto, que tenga un día bendecido y sigamos escudriñando la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. La paz de Dios.